contenidos enfocados en la prevención del consumo de drogas. Sin embargo, dijo que el porcentaje debería ser el mismo en los dos casos. Ahora vamos a escuchar a la asambleísta por la provincia de Guayas, Marcela Aguiñaga. Pero, insisto, es necesario seguir insistiendo en aclarar algunas imprecisiones que con mucha solvencia se pronuncian aquí, donde se desconocen preceptos no solamente conceptuales, sino constitucionales, legales y de derechos humanos que han sido superados en muchas partes del mundo. Lamentablemente seguimos en el Ecuador pensando en una política de drogas equivocada, prohibicionista, de pánico y de encierro, donde tenemos claro que hay problemas estructurales, que los tentáculos que alcanzan siempre son a los mismos, a los hijos de los padres más pobres de nuestro país. Las adicciones que nos pueden afectar a todos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, que han caído en este mundo, obviamente los familiares quieren una esperanza, pero la esperanza no es la criminalización del consumo bajo ningún concepto. Y es por eso que tengo algunas preocupaciones en torno a este proyecto. Si bien es cierto, un familiar, un amigo, la madre de alguien que está bajo una adicción, lo que busca siempre y requiere es una mano amiga, no el Estado persiguiéndolos, no el Estado punitivista, no el Estado prohibicionista, sino una mano que le dé, un eslogan que tenía el gobierno actual, una mano extendida para que pueda tener por lo menos una esperanza de solución al problema de vida, de salud de su familiar. Es por eso que creo, una vez más, que criminalizar esta problemática sigue siendo un desacierto, sigue siendo una equivocación y evidentemente sigue siendo una verdadera crueldad. Todavía no entendemos la diferencia entre criminalizar y penalizar. Cuando hablamos de criminalizar, nos referimos a conceptos mucho más amplios. Nos referimos a segregación, a discriminación y, por supuesto, también a exclusión solo por el hecho de tener un problema de salud. Nuestra Constitución claramente prohíbe todo tipo de criminalización a aquella persona que sufre una adicción. Penalizarlas, entonces, es solamente un pequeño aspecto de esta situación tan compleja para la vida de los ecuatorianos. En este concepto voy a tener algunas observaciones que hacer al proyecto de ley que me generan mucha preocupación. Primero, el artículo 7.1 en el numeral segundo, donde se deja abierta la posibilidad para que los GATS, de manera subjetiva, sin ningún tipo de criterio, básicamente emitan regulaciones, dice por un lado, de prevención, lo cual parecería ser que todos estamos de acuerdo, pero lo que es grave es que adicionalmente se pone un verbo que lleve adelante regulaciones para impedir el consumo de drogas. Cuando hablamos de impedir, ¿qué es? ¿Es una sanción punitiva? ¿Es una multa? ¿Qué es? No lo sabemos y lo dejamos a discreción de los gobiernos autónomos descentralizados. Y evidentemente eso llevará a que habrán regulaciones en unos cantones diversas de otros y en unas seguramente mucho más peligrosas desde el ámbito constitucional. ¿Qué parámetros se están tomando para ello? No lo sé, no lo dice el proyecto. ¿Qué tipo de teoría de la prevención van a utilizar? Tampoco lo conocemos y el proyecto lo dice. Cuidado, entregamos un cheque en blanco a los gobiernos autónomos descentralizados, de manera que lo que hemos criticado severamente, como es la criminalización al consumo, se vuelva una política cotidiana desde lo territorial. Por eso es que también siento y tengo muchas preocupaciones cuando algunos legisladores aquí hablan del concepto de la prohibición del consumo de sustancias sujetas a fiscalización en espacios públicos. ¿Cuáles espacios públicos? ¿Los parques? ¿Los escenarios deportivos? ¿Los escenarios para eventos? ¿Los cercanos a escuelas y colegios? ¿Cuáles?
porque si no tenemos un espacio donde un adicto pueda consumir, ¿dónde lo va a hacer? ¿En su casa? ¿Delante de su madre? ¿Delante de sus hijos? ¿Delante de su esposa? ¿De su familia? Esto en otros países está probado científicamente que ha contribuido a que aumenten las altas tasas de violencia intrafamiliar. Cuidado por creer que estamos haciendo bien, lo que vamos a hacer exactamente es lo contrario, generar formas perversas de violencia al interior de las familias. En este mismo sentido, me preocupa que en este artículo, el numeral 3, considero que es pertinente que se aclare que la rehabilitación, que es una oportunidad para una persona que sufre una adicción, bajo ningún concepto puede ser obligatoria. El adicto que no quiere rehabilitarse, no hay poder sobrehumano que haga que deje esa adicción. El encarcelarlos, el violentarlos por llevarlos a un centro de rehabilitación contra su voluntad, son temas que en otros países se han comprobado que han fracasado. Por lo tanto, el numeral 3 me genera mucha preocupación porque parecería ser que los procesos de rehabilitación podrían ser obligatorios. Entiendo el dolor de una madre, de un padre, de una hermana, en el sentido de que uno quiere que ese adicto se salve, que tenga una oportunidad de vida, pero no es obligándolo. El obligarlo y encerrarlo en estos centros clandestinos hace que tengamos estas lamentables pérdidas humanas en nuestro país, que hasta el día de hoy dan cuenta por parte de la justicia qué pasó en esos centros de rehabilitación y en especial en la ciudad de Guayaquil, donde murieron más de 18 jóvenes encarcelados. Tengo también otra preocupación en el artículo 6, que reforma el artículo 14 vigente de la Ley Orgánica de Comunicación. Este tipo de iniciativas deberían estar en las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que hoy mismo se están debatiendo en la Comisión de Derechos Colectivos. El dejar la norma dispersa una vez más lo que genera es una problemática en el ordenamiento jurídico nacional. Me inquieta sustantivamente lo previsto en el artículo 17.1 del proyecto, cuando se habla, a través de una excusa, de identificar a los traficantes. Cuidado, pasamos a una verdadera cacería de brujas, donde entre esos consumidores caigan identificados como microtraficantes o, en su momento determinado, como traficantes. Hay una línea muy frágil entre lo uno y lo otro, sobre todo en el caso del microtraficante, que suele estar su conducta relacionada a hábitos de consumo de estas sustancias sujetas a fiscalización. También la preocupación que me genera es que esta competencia se la demos a instituciones no especializadas, sobre todo cuando estamos hablando de estudiantes. Es decir, que pasemos esta competencia a las autoridades educativas, dejando una puerta abierta indudablemente a posibles abusos que puedan generar secuelas graves y permanentes a los jóvenes, sobre todo que tengan problemas de adicción y que una vez más sean segregados o excluidos de nuestra sociedad. En los artículos 17.2 y 17.3 debe ponerse mucha atención. Primero, puesto que se está haciendo todo lo contrario a lo que significa una política de prevención. Es decir, se está estableciendo un sistema que vigila y controla. Con esto realmente vamos más allá de un sistema de prevención a un sistema controlador del Estado. ¿Qué ocurrirá en la práctica con esos jóvenes que, a pesar de estar siendo seguidos, siguen consumiendo? ¿Y qué seguirá y qué pasará cuando les sigan vendiendo en los espacios donde nadie los vea, donde nadie los controle y nadie los vigile? Un minuto, Esto evidentemente seguirá siendo un problema. Se está imponiendo entonces, considero, una visión de un Estado policíaco del siglo XVIII, sin técnica y cuya única finalidad es poner en el encierro aquello que nos molesta ver, que es problemas de adicción.
También creo que es importante mencionar lo que ocurre con las reformas al COTAT, donde el personaje principal de la política de la prevención de adicciones no es el sistema educativo o es el sistema de salud, sino que le dan el rol a la policía. Nuestros hijos, nuestros hermanos adictos, ¿van a caer en las manos entonces del sistema extorsionador policíaco? Por favor, coincido con el asambleísta Serrano. Las fuerzas de la policía y de la investigación deberían estar destinadas a meter a los grandes narcotraficantes en la cárcel, a que los bienes sean destinados al fomento de sistemas de prevención, pero no son ellos los que están en las cárceles. Son los hijos de las madres más pobres de los sectores populares de nuestras ciudades. Y son a ellos a quienes les queremos dar la fuerza para que los extorsione la policía. Por favor, ¿de qué estamos hablando? No le estamos dando una solución a las madres más pobres de nuestro país. Y, presidente, termino. Solamente déjeme terminar con esto. Creo que hemos conversado y debatido arduamente esta temática, pero solamente quiero decirles que la angustia no encuentra consuelos en ofrecimientos populistas. No. Dejemos de recetar cosas que han fracasado en el mundo y miremos a la oportunidad de darle a esos padres y a una madre una esperanza de recuperar a su familiar. Gracias, presidente. Tiene la palabra la intervención del asambleísta.